a la reactivación del programa municipal denominado Atención Primaria frente al COVID-19. En tal sentido, esta gestión edil continúa frente a su compromiso de seguir sumando acciones ante la lucha contra el coronavirus en nuestro distrito de Chancay. Como podemos ver, la mesa de honor está presidida por la máxima autoridad del distrito de Chancay, también por la Comisión de Salud presidida por las 3 regidoras, la doctora Marita Robles, la señorita Yesenia Vega Soto y también la señorita Vilma Anaya. Nos acompaña también el médico infectólogo, el doctor Jorge Luis Chumbe Pérez, y también el licenciado Ayrton Romero Dioses, quien es el director de Participación Social y Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Chancay. Ya habiendo hecho la recepción de todos los presentes aquí y también a la prensa, se le hace el saludo a toda la población. Vamos a poder otorgar la palabra de honor al médico infectólogo, quien nos acompaña para poder ofrecernos así una palabra sobre la pandemia que en estos momentos está atravesando nuestro distrito de Chancay y de qué va a tratar esta atención primaria frente al COVID-19. Buen día. Buenos días. Antes que nada, muy agradecido por la invitación y también por la convocatoria. Felicitar acá a la señora alcaldesa su participación en este tema muy importante para todos nosotros respecto a lo que es justamente la segunda ola frente a la lucha del coronavirus y también a todo su plana de regidores. De nuestra parte, como médico especialista, venimos laborando acá en el Hospital Chancay. Es importante comentar y hacer, digamos, la información adecuada a la población con la finalidad de vertir de que uno de los frentes para poder nosotros controlar el coronavirus es justamente el primer nivel de atención y el aspecto comunitario. Una de las cosas que nosotros venimos observando y con cierta preocupación en algunos escenarios es el hecho de que en realidad nuestra población de Chancay tiene que entender que, digamos, la infección que se da principalmente y por qué existe esta pandemia se da en el ámbito comunitario. La infección se da justamente en personas como nosotros, en las cuales en estos momentos nos encontramos asintomáticos o con leves síntomas. Y esto respecto al área hospitalaria, yo les diría, y está escrito, que en promedio una persona sintomática transmite la infección del coronavirus en un promedio de 72 horas. Un paciente que va a ingresar a una sala de observación y hospitalización en promedio infecta 10 días. Y una persona que va a ingresar a una unidad de cuidados intensivos en promedio infecta 21 días. Pero cuando una persona entra en contacto con un paciente positivo, 5 días antes esta persona ya está infectando. Y cuando inicia digamos, el primer síntoma, cual fuera, un malestar general, una cefalea, una garraspera, ese paciente está en el punto clave del proceso infeccioso. Entonces, esta actividad, que muy bien lo estamos resaltando, es fundamental para poder tener un espacio de contención, para que no lleguemos justamente al número excesivo de pacientes que vienen continuamente, pero en fase crítica. Entonces, el aspecto que se da justamente en el aspecto comunitario es la contención. Y cómo nosotros a los pacientes positivos vamos a ir guiando progresivamente en el transcurso de los primeros 7 días, que es la fase viral. Y eso tenemos que entender muy bien. Hay una fase viral que empieza desde el día 0 o desde el inicio de síntomas, más o menos un promedio de 7 a 8 días. Y de ahí recién empieza la fase inflamatoria, en el cual este paciente o algunos de ellos van a requerir una asistencia hospitalaria. Por eso tenemos que nosotros ceñirnos especialmente en el punto de contención, la primera fase. Y es lo que ahora se está llevando a cabo con la decisión oportuna y aplaudible en relación a este coronavirus.
Yo creo que eso sería una primera introducción y nuevamente reiterar las felicitaciones por esta convocatoria y poder informar a la población, ¿no?, cuál es la medida más adecuada de poder contener dentro del ámbito familiar y comunitario para poder nosotros tener un espacio de contención frente a este coronavirus. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene las palabras del doctor epidemiólogo Jorge Luis Chumbe Pérez. Ahora vamos a ceder la palabra a nuestra alcaldesa Aurora Dulanto, quien también nos va a hablar sobre la reactivación de esta actividad denominada atención primaria frente al COVID-19. Muy buenos días. Muy buenos días con todos y con todas, señores regidores, señor doctor Jorge Luis Chumbe Pérez, médico infectólogo del Hospital de Chancay, señores funcionarios, igualmente a las licenciadas que el día de hoy nos acompañan, asimismo a los funcionarios y amigos periodistas que están el día de hoy presentes en esta conferencia de prensa. Decirles, en primer lugar, agradecer a Dios por encontrarnos un nuevo día y poderles dirigir algunas palabras a ustedes y sobre todo anunciarles la reanudación del programa de atención primaria, en la cual el día de hoy estamos anunciando su reactivación para todo el distrito de Chancay. Como lo dijéramos, siempre esto no es nada nuevo, porque ya lo hicimos el año pasado. Sabemos que también en la primera ola fue duros momentos que hemos pasado, no solamente en Chancay, el mundo entero luchando contra un enemigo invisible. Igualmente, el día de hoy vamos a iniciar nuestra atención, como ya lo dijera el doctor Jorge Luis, que este virus se encuentra en la comunidad y es donde tenemos que poder atacar desde el primer momento para que no siga contaminándonos y llevando a mucha gente a perder la vida, amigos, familiares que hemos visto pasar en estos tiempos duros que ha pasado, sobre todo la familia chancayana. En esta coyuntura, en acuerdo de consejo, hemos decidido poder reactivar la atención primaria porque era necesaria la participación del gobierno local, de la mano siempre con el Hospital de Chancay, trabajando siempre sobre todo el convenio marco que tenemos con ellos. Nos vimos igualmente en sesión del día 26 de enero, la decisión de poder nosotros aportar, teniendo en cuenta esta segunda ola agresiva, muy diferente a la primera ola. También decirles que hemos aportado la suma de 34.000 soles, 33.400 soles donado al Hospital de Chancay para la adquisición de 10 instrumentos de alto flujo
de oxígeno. Sabemos que estos instrumentos es importantísimo que el hospital los tenga, porque en la etapa difícil que pasa el paciente contaminado por el COVID-19, este aparato es importantísimo, y acá el doctor nos lo debe corroborar, para poder el paciente tener un tiempo y poder esperar una sala UCI. Creemos que era importante esta donación, para la cual contamos igualmente con la aprobación unánime del Consejo. Asimismo, decirles de que hemos gestionado a nivel de la provincia la planta productora de oxígeno, que fue donada por la Municipalidad de Huaral al Hospital San Juan Bautista. Pedido que ha sido aceptado, y desde acá tenemos que agradecer al alcalde Jaime Uribe, igualmente al gobernador Ricardo Chavarría, porque esta planta ya contaba en el patrimonio de la DIRESA. Entonces ha sido decisión de ambas autoridades el haber aceptado nuestro pedido ante la necesidad de contar en el hospital de Chancay con una planta productora de oxígeno. Es una gestión que el día de ayer hemos estado nuevamente ya formalizando con ambas autoridades, para que el montaje y desmontaje se produzca ya, lo podamos hacer, en la cual hemos sido ya autorizados para poder nosotros tomar la decisión con la empresa, en la cual ya se le ha abonado igualmente 118.000 soles en donación al hospital, porque todo es a través del hospital de Chancay, para 18.000 soles para el montaje, desmontaje y el traslado de la planta de Huaral a Chancay. Igualmente 100.000 soles para la compra de un booster, que es el aparato que lo necesita la planta, un adicional para poder llenar balones de oxígeno. Una es la planta que va directamente conectada hacia la hospitalización y casa la UCI, y lo otro, el booster, es para el llenado de los balones. Esas son las acciones hasta el día de hoy que estamos anunciando. Nuestra atención primaria, que igualmente lo vemos de necesidad, porque esto ya nos demostró la anterior ola, la primera ola, que hay que atacar a este virus en la comunidad. Y desde ya contamos con un equipo en el cual yo les agradezco, doctor, licenciadas, la buena voluntad de los médicos, también que van a poder con nosotros batallar y luchar contra este enemigo. Para el día de hoy quiero decirles que al pueblo igualmente, que su voz es escuchada, porque esta reactivación es pedida por todo el pueblo, que en una primera oportunidad fue favorecido, se han dado cuenta de la necesidad, de lo prioritario que es que tengamos que atender, hacer las consultas en su casa. Este presupuesto de la municipalidad para hacer esta actividad cuenta con 66.400 soles por 2 meses,
que será la suma destinada para costear la atención primaria frente al COVID-19. En esta oportunidad, igualmente, se le va a atender a domicilio, se va a contar con un centro call center, igualmente, desde su domicilio podrán solicitar la atención y igualmente van a contar con las medicinas, el tratamiento gratuito. Esa es nuestra contribución para poder, quizás no vamos a terminar esto en un corto plazo, pero yo creo que podemos trabajar juntos el programa de prevención, y eso pasa porque tengamos que disminuir los casos en Chancay. Ustedes bien saben que estuvimos, Chancay tiene el más alto índice de contaminación y de mortandad. Por eso es que no podemos quedarnos cruzados de brazos, y tenemos que accionar y accionar con la unidad siempre de salud y de la municipalidad. Desde acá nuestro agradecimiento y decirles que juntos vamos a enfrentar a este virus. Hoy damos un paso más hacia la victoria. Hoy, señores, nos abrimos un paso más y vamos decididamente a enfrentar en su raíz de su origen el reto más grande que le podría tocar a una gestión municipal, es salvar vidas. Por eso el día de hoy le agradezco la presencia de cada uno de ustedes, la prensa que nos ayude a difundir. La prensa, por favor, es parte también de esta campaña, porque tengamos que ponerle a nuestro vecino a las advertencias, decirles que solamente nosotros somos los responsables, para que si queremos a nuestra familia, nos queremos a nosotros mismos, debemos cuidar a nuestra familia. Por eso les digo desde acá, queridos amigos de la prensa, difundir sobre todo para que la gente tome conciencia, y también las indicaciones que nos da el MINSA, el de usar la mascarilla, el de evitar las reuniones en grupo, el de lavarse las manos. Eso también es función de todos nosotros. Juntos venceremos a este enemigo invisible. Muchas gracias. Muy bien, esas fueron las palabras de la señora alcaldesa Aurora Dulanto. Pues importante pedido que le acaba de alcanzar a los medios el aspecto de sensibilización sobre las recomendaciones otorgadas por el MINSA y el fiel cumplimiento también de la población de las mismas. Bueno, en estos momentos vamos a proseguir con la rueda de preguntas por parte de los medios que en estos momentos nos acompañan y se han dado cita el día de hoy. Asimismo, es importante recalcar que durante la participación de cada medio se les pide se identifiquen con su nombre y al medio al cual representan. Empezamos. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, buenos días a la mesa. Bonnie Salvador, del líder Chancay. La pregunta es para el infectólogo Jorge Chumbes. Es importante lo que acaba de mencionar acerca de el tiempo, ¿no?, en el que un infectado con COVID-19 llega a poder contagiar a la familia. Se conoce ya más o menos esa situación, pero quisiera saber, a nombre de también todas las personas que hasta ahora están conectadas a nuestras transmisiones y que desconocen en muchos casos
¿Cómo es la situación a raíz de este proceso? A los 14 días esa persona ya no contagia, hay un plazo, ¿cómo es la reincorporación de ese paciente con COVID-19 a nuevamente reintegrarse con la familia, ¿no? Porque es un proceso de aislamiento y quisiera yo conocer eso. Sí, bueno, interesante la pregunta. Como habíamos comentado en nuestra introducción, una de las cosas que quizás se tiene que revertir en relación a la primera ola es justamente no poner en práctica lo que está escrito en evidencia científica. Habían comentado de que cuando una persona entra en contacto, y hablar contacto significa que una persona está cerca a otra, infectada, positiva, sin protección. Cuando uno se protege, no cumples la definición de contacto. Al menos eso es desde un punto de vista, digamos, de definición. Entonces, desde que una persona entra en contacto con un positivo, este tiene un promedio de 5 días que inicia el proceso infectante. Pero durante estos 5 días, la persona no siente nada. Es por eso que ustedes entenderán que la mayoría de las personas que suelen enfermar son las personas que no atienden pacientes COVID. Y eso ha pasado desde la primera ola, donde tú encuentras pacientes infectados en los bancos, ¿no? Donde más, digamos, en los centros comerciales, los mercados, ¿no? Incluso las áreas administrativas que podamos estar dentro de cualquier institución pública, son ellos los que infectan. Y a partir de ¿qué es lo que se utilizaba previamente? Las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no detectan virus. Por eso es que salían negativos. ¿Se dan cuenta? Y eso era por el cual existió el error en un inicio, y eso tenemos que revertir. Ahora lo que se tiene que utilizar son dos cosas al inicio: las pruebas de antígeno o las pruebas moleculares. Pero estas solamente van a ser útiles también dentro de los primeros 7 días, porque partiendo después de los 7 días sí te va a ser útil las pruebas de anticuerpo. Por eso es importante la detección del inicio de síntomas, y eso va el comentario a toda la radioaudiencia o los televidentes que en este momento están escuchando, es detectar el inicio de síntomas para que el médico o el profesional de la salud pueda definir justamente en qué día te encuentras. Entonces, desde el contacto, 5 días infecta y nadie se da cuenta. Inicia el síntoma, ese es el punto máximo de concentración de carga viral en el cual el paciente obtiene. Por eso que nosotros, como personal de salud, tenemos que bloquear esa sintomatología. Principalmente, ¿quién? La tos. Cuando un paciente asintomático habla, elimina más o menos 7.423 virus. Pero cuando un paciente tose, elimina 7.400.000 virus. Ustedes observen la gran dimensión de diferencia que existe entre un paciente que está hablando y otro paciente que no. Por eso es importante esos aspectos. Y en relación, digamos, a los tiempos en el cual uno se tiene que incorporar, en realidad toda la evidencia ha plasmado a un promedio de 10 días. Si un paciente, o sea, si un personal del sector público infecta, por ejemplo, el día 4, ¿no? o con 4 días de síntomas, solamente tiene que aislarse 6 días más. Si un personal se es detectado positivo el día 2 de inicio de síntomas, se le da amplitud de descanso 8 días más en promedio, porque así está la evidencia y también la OMS lo señala no puntualmente ese detalle, lo que anteriormente se decía 14 días, ¿no? Eso podemos responder. Bien, a la alcaldesa, a las autoridades de nuestra municipalidad, buenos días, doctor, y a todos los funcionarios. Soy Luis Rivera Robles del programa Voces de Radio Líder. La pregunta para el doctor infectólogo es que se está viendo bastantes personas que ya el año pasado, en la primera ola, adquirieron el virus, se sanaron, y como que estas personas ahora están en la calle, ¿no? Y como que dicen que ya soy inmune.
¿no? Y como que eso sería un poco riesgoso, doctor, ¿no? Esa realidad que tiene una ciudad. Y bueno, y para nuestra alcaldesa o para el equipo, sabemos muy bien que este programa el año pasado ha llegado a más de 1000 personas. Este año, alcaldesa, ¿a cuántas personas piensa llegar? Bueno, lógicamente el tiempo de duración, porque no sabemos esta segunda ola hasta cuándo va a durar, ¿no? Y bueno, a la par a ello, alcaldesa, quizás lo que la población también se pregunta es el horario, cuántos médicos van a trabajar, en qué horarios, igual las enfermeras, esos detalles que quizás la población tendría que conocer. Lógicamente los teléfonos ya estamos viendo, pero a partir de qué hora puedo llamar, a qué hora no, si nos pueden dar esos detalles. Gracias. Primero va a contestar la municipalidad o usted, doctor. No, la comisión de salud, la comisión de salud. Los horarios. Bueno, muy buenos días con todos los presentes, mesa de honor, personal médico que nos acompaña, funcionarios, periodistas. La brigada está conformada hay 2 médicos que nos están acompañando y 4 personal de enfermería. El horario de atención es igual que en la primera fase, fue de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La atención es, como lo decía, ¿no? El vecino hace la llamada, recepciona sus datos, su dirección, su teléfono, el personal acude al domicilio, hace la evaluación y le entrega su medicamento en el caso sea necesario, y además de ello, si es que fuera también en el momento indicado la toma de alguna prueba, sea prueba rápida o prueba antígena, que es la que en esta oportunidad la brigada va a poder brindar. Ambas pruebas, como ya lo han escuchado el médico, son de suma importancia, siempre y cuando, y bajo la evaluación del médico, para poder ver cuál es la prueba que necesita el paciente en el momento de la atención. Los teléfonos están ahí en las pantallas, es el 953 15 19 25, el 98 29 16 017. En esta oportunidad se está reactivando esta atención primaria por los meses de febrero y de marzo, pero yo creo que el compromiso de la alcaldesa es ir evaluando cómo va, y si es que en caso la población siga necesitando de la atención, yo creo que no va a haber ningún inconveniente de parte de ella ni de parte de nosotros los regidores para que esto se pueda seguir ampliando. Esperemos que podamos controlar esta enfermedad y que nuestro distrito pueda dejar de ser golpeado de la manera que lo está haciendo, pero como siempre lo he dicho, esto es un trabajo en conjunto y yo creo que la población también tiene gran parte de responsabilidad, y si ellos no toman conciencia y no nos ayudan, lastimosamente no vamos a poder ayudarlos nosotros a ellos. Sí, cuando un paciente se infecta y este sale de alta, se señala que este paciente ha generado anticuerpos, y los anticuerpos significan las defensas que tiene el cuerpo frente a esta partícula viral. Lo que pasa es que cuando salen a la comunidad, como estamos en una zona de pandemia y hay, digamos, según el estudio de prevalencia que brindó inicialmente el MINSA, habló solamente de 25 a 35% de personas infectadas en todo el Perú, exceptuando Iquitos, que llegó a un 70%. Eso significa que esta persona que ha sido infectada, ha sido dado de alta, va a entrar en contacto en algún momento, o está entrando en contacto con personas que se están infectando recién. Entonces, una persona cuando entra en contacto nuevamente con el virus, lo que hace es activar sus defensas de este paciente. Y al activar estas defensas, genera la lesión continua y progresiva del tema respiratorio.
Por eso que el paciente empieza a tener sintomatología persistente durante un mes, 2 meses, 3 meses, llega un momento en el cual se ha producido la lesión pulmonar y cuando llega al área hospitalaria se le toma una imagen tomográfica o radiográfica y ustedes se percatan de que en realidad ya tiene comprometido 70-80% y eso es por exposición continua. Por eso es que la recomendación que nosotros brindamos en el aspecto hospitalario es que debes protegerte más aún como si no te hubieras infectado. Eso es lo que pasa. Importante acotación que acaba de dar el médico infectólogo y también las pautas que ha dado la doctora Marita Robles, quien preside la Comisión de Salud de la Municipalidad como cuerpo de regidores. ¿Alguna pregunta por parte de otro medio? Muy buenos días. René Roberto Cabezas Morales, de Arriba Perú Noticias, Chancay. Estamos transmitiendo en vivo también en estos momentos. Quisiera, en primer lugar, señora alcaldesa, señores regidores y todo el grupo de trabajo que acompaña a esta gestión, quiero agradecer, en primer lugar, por todo lo que vienen haciendo por el pueblo de Chancay. He sido testigo presencial de que desde un primer momento la Municipalidad Distrital de Chancay ha venido realizando actividades sumamente importantes en la lucha contra el virus COVID-19, empezando desde las instalaciones de tanques con agua, lavaderos con recipientes de jabón, para que la población pueda también participar de estos protocolos de salud obligatorios para hacerle frente a este virus. Luego también, señora alcaldesa, la felicito porque se vio preocupada en la elaboración y la producción de ivermectina en el hospital de Chancay, aprobando juntamente con los regidores un presupuesto que se le entregó al hospital. Luego he sido testigo también de cómo es que se ha venido acercando al hospital y a la población a través, en un primer momento, de esta atención primaria para la atención de los pacientes COVID-19, dirigido a la población. He sido bastante exigente también con respecto a el trabajo de los médicos. He sido también quien ha solicitado atención para mucha gente. Me acuerdo mucho, señora alcaldesa, de este personaje muy conocido que ha fallecido hace unas semanas, el señor Santorín. Lo encontramos en un tercer nivel de una vivienda, sumamente enfermo, y pedimos ayuda al programa Atención Primaria de la Municipalidad, y ahí estuvieron. Gracias también, señora alcaldesa, en esta segunda ola, por preocuparse juntamente con los regidores en aprobar un presupuesto para la compra de 10 máquinas de alto flujo de respiración para el hospital de Chancay, valorizado en 34.000 soles. Ahora último, se ha anunciado una gestión que es, yo creo, aplaudida por la población, sobre la instalación de esta planta de oxígeno medicinal para el hospital de Chancay. Con ello, yo creo, alcaldesa, que se demuestra voluntad política, y hoy con la presentación nuevamente de la reactivación de esta atención primaria para los pacientes COVID-19. Sin embargo, alcaldesa, hoy he querido llegar aquí con sentimientos encontrados, alcaldesa. Ayer por la tarde, mi hijo ha derramado lágrimas, alcaldesa, porque su directora ha fallecido, la directora de la institución educativa 21008. Mi hijo ayer por la tarde, al enterarse de la muerte de su directora, me abrazó fuerte y ha mostrado temor también. Yo me siento también un poco conmovido con esto, alcaldesa, y vengo aquí a pedir no solamente a ustedes como autoridades para que sigan trabajando
en la lucha contra este virus, sino también para pedirle a la población en general, alcaldesa. He visto ayer por la noche en un sector poblacional cómo la gente inconsciente se atreve a libar licor, y cuando los efectivos de serenazgo y los miembros del ejército se acercan para solicitarle que respeten los protocolos, que cumplan con las normas, se enfrentan a ellos, alcaldesa. He visto también cómo es que mucha gente que es trasladada hacia el centro de retención temporal, alcaldesa, se rebela en contra de las autoridades. Si bien es cierto, ustedes como autoridades trabajan, alcaldesa, pero hay mucha gente inconsciente que realmente de manera ignorante, puedo decirlo, ahora no contribuye con el trabajo que ustedes hacen. Yo quiero nuevamente felicitarlos, alcaldesa, por todo lo que están haciendo. Pero además, alcaldesa, pido que por favor sea usted quien responda a esta pregunta, alcaldesa, que le voy a hacer, con el debido respeto que se merecen. Ayer, repito, mi hijo me ha abrazado, alcaldesa. Yo amo mucho a mi hijo y lo hago público, alcaldesa, porque para mí es el regalo más bonito que me ha dado Dios. Y por él me cuido, por él trabajo y lo cuido también a él, alcaldesa. ¿Sabe, alcaldesa? Ayer, con la muerte de la directora Mónica Muñoz de Quevedo, he logrado entender que no solamente el problema es de salud, señora alcaldesa, sino también el problema es social. ¿Sabe, alcaldesa? Su esposo, el esposo de la señora Mónica Muñoz de Quevedo, es un efectivo de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Chancay. En mi programa, el programa Arriba Perú Noticias, he hecho saber y he valorado el trabajo de los efectivos de serenazgo, señora alcaldesa, y ustedes, las autoridades, saben cómo es que ellos desde un primer momento, cuando aparece el primer caso del COVID-19 aquí en Chancay, empiezan a trabajar arduamente, alcaldesa, para enfrentar este virus, y se vieron infectados también. El esposo de la señora Mónica Muñoz, alcaldesa, ha estado atendiendo a su esposa hasta el último. En este momento incluso se encuentra moralmente mal. Yo creo que es lógico y lo entendemos también. Pero ya con este proceso CAS que se está desarrollando, especialmente para los trabajadores de la unidad de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Chancay, el señor, ahora que enfrenta este problema de la pérdida de su esposa, también ve, yo creo que con mucha preocupación, su separación de la unidad de serenazgo, señora alcaldesa. Yo creo que habría que considerar también a estas personas que han estado en primera línea, señora alcaldesa. Yo he sido testigo de ello, señora alcaldesa. Cómo es que incluso no esperaron que llegue desde del hospital de Chancay alguna ambulancia para trasladar a un paciente COVID-19. Ellos sacrificaron su vida, pusieron su pecho a nombre de la población, alcaldesa. Estuvieron en la primera fila. Ha llegado ya este primer cargamento de 300.000 vacunas de Sinopharm al Perú entero, y estas primeras vacunas van a ser dirigidas a las personas que estuvieron en primera fila, señora alcaldesa. Se está considerando a quienes han luchado, señora alcaldesa, frente a frente a este virus, a los médicos, a los profesionales de la salud, a la policía, a los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero, señora alcaldesa, yo creo y yo confío en su corazón, señora alcaldesa, porque yo lo digo ahora públicamente. Usted, señora alcaldesa, a pesar de que hay muchos cuestionamientos en su contra, porque eso es natural, estamos en un país democrático donde todos tenemos libertad de expresión incluso. Alcaldesa, usted fue electa por la voz popular. Usted fue electa por este pueblo que quiso un cambio, porque quien le habla incluso durante 12 años, señora alcaldesa, ha cuestionado duramente a una autoridad que nunca tomó en cuenta a la población, señora alcaldesa. Y hoy, en esta presentación de la reactivación de la atención primaria a las personas contagiadas por este virus COVID-19, le pido a usted, señora alcaldesa, reconsidere la situación de los efectivos de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Chancay.
Hay mucha gente, señora alcaldesa, que en estos momentos está esperando una respuesta suya, señora alcaldesa, como primera autoridad municipal. Muchísimas gracias y sigan trabajando, señora alcaldesa, no dobleguen esfuerzos, sigan adelante, señora alcaldesa. Yo los felicito sinceramente por todo lo que están haciendo por el bien del distrito de Chancay. Muchísimas gracias. Lo hemos escuchado muy atentamente, señor René Cabezas. Es cierto que ha habido una evaluación CAS, porque la ley ya no nos permite tener personas contratadas por terceras, como se le llamaba, ¿no? Por terceros. Ahora estamos muy vigilados a que cumplamos con la ley. Pero es bien cierto, sí, muchos del cuerpo de Serenazgo se han quedado, no han pasado su evaluación. Vamos a tener próximamente la nueva evaluación para poder ellos, de repente, por una cuestión administrativa, porque sé que muchos de ellos es por una cuestión de certificados, de estudios que no han presentado. Entonces, yo creo que si ellos necesitarían más tiempo para poder adquirir o gestionar sus certificados, habría que hablar con ellos. De parte de nosotros, ustedes bien saben, siempre un concurso CAS es abierto y no hay una comisión de funcionarios que hacen la evaluación. Ahí no intervienen ni los regidores ni la autoridad. Quien le habla es la comisión evaluadora del concurso CAS, vigilado por la OSI, por el organismo de control interno. Ellos tienen el acompañamiento de esta evaluación para que sea lo más transparente y no suceda que tengamos ya que sea una pantomima y tengamos que dejar a los mismos trabajadores hacer una solamente y burlarse de las personas que vienen muy confiados a que puedan lograr un puesto, pero ya los puestos tienen dueño. De eso no queremos nosotros dar ni actuar de esa forma ni dar esa imagen, que sucede en muchas instituciones. Pero vamos a conversar con ellos, de repente es una cuestión solamente del administrativo, porque aparte cuando no se ha cumplido el cupo que necesitamos, también hay que hacer un nuevo concurso, ¿no? Ahí lo tendremos que tener en cuenta para ver cuáles han sido los problemas, ¿no? Acerca del señor Quevedo, él estaba de licencia, o sea, con él no hay ningún problema porque él ha salido antes de licencia y él era CAS también, ¿no? Entonces, esa es otra evaluación, ese es otro tema que está fuera de la evaluación, ¿no? Así. Gracias por la participación. ¿Tenemos alguna pregunta más por parte de la prensa? Muy buenos días. Mi saludo para la señora alcaldesa, los regidores, el médico infectólogo que en estos momentos acompaña. En realidad serían varias preguntas porque hay una gran preocupación de la población, creo yo, a nivel mundial. Se ha hablado mucho sobre este virus, se ha visto muchas muertes, se ha visto muchas pérdidas, muchas personas conocidas que se han infectado. A algunos les ha tocado pues este virus demasiado fuerte y otros asintomáticos, como lo ha dicho el médico infectólogo. Mi pregunta para él es, doctor, se ha hablado mucho de los síntomas de este virus. Se ha hablado también respecto al tema de las personas que son asintomáticos. Usted ha mencionado algo hoy y ha dicho de que si una persona tiene este virus, se enferma tal día, bueno, son 10 días
hasta donde le he entendido, son 10 días que esta persona, bueno, está contagiada y que ya no va a contagiar o que ya puede salir, ¿no? Más o menos lo que le he entendido, no sé, por favor, si no es así, usted corríjame. Pero si la persona que es asintomática no sabe que lo tiene, nosotros ¿cómo saberlo? Ahora, ¿cuál es el cuidado? Se supone que tenemos una mascarilla, nos cuidamos con una mascarilla, yo tengo acá una mascarilla mica, igual tengo que guardar el distanciamiento, pero el tema es cómo cuidarnos, ¿no? Y esto va para toda la población, porque las personas tenemos vida. Las personas aunque no quieran, tienen que ir al mercado porque tienen que comprar sus víveres. Tienen que ir al banco porque quizás tienen que retirar dinero. Periodistas o quienes estamos hoy presentes estamos aquí, en esta sala. ¿Cómo tenemos que prevenirnos? Se sabe, el distanciamiento, todo el mundo lo sabe. ¿Qué más hay de este doctor? Ahorita, en esta segunda ola, este virus ha atacado agresivamente, mucho más que la primera. Hoy estamos con esta conferencia de prensa de la atención primaria, que dicho sea de paso, yo felicito a la alcaldesa porque esta es la segunda vez, ¿no? Porque la primera vez que se realizó fue con bastante éxito, ya que realmente tuvo bastante acogida y fue de gran ayuda al hospital de Chancay, puesto que el hospital de Chancay no se abastecía. Hoy estamos nuevamente, bueno, se está viendo que lo están nuevamente reaperturando, y quería saber también si ellos cuentan con todo lo necesario, ¿no? Y si es el mismo método que la primera vez, ¿no? Con el uso de la ivermectina y otras cosas más que son necesarias. Otra de las cosas es las compras de estos equipos de alto flujo que son muy necesarios, que dicho sea de paso, realmente va a ser de gran ayuda para la población. La pregunta a la alcaldesa es, señora alcaldesa, en cuanto al tema de este programa Atención Primaria, que ya hoy se está lanzando, si va a contar con los mismos productos que han estado dando las facilidades a la población del distrito de Chancay. Y en cuanto al equipo de alto flujo, si ya ha sido entregado ya al hospital de Chancay, y lo de la planta de oxígeno, que ha sido una excelente gestión, buenísimo por el distrito de Chancay, porque sí lo necesitábamos en realidad. Sufrimos muchísimo de oxígeno, sufrimos muchísimo de estos equipos que van a ser sí necesarios y de gran utilidad para el distrito de Chancay. Muchas gracias. A ver, habíamos comentado en la introducción y vamos a reiterarlo para que un poquito vaya quedando claro. Cuando hablamos del coronavirus, estamos hablando de una fase de incubación. Esta fase de incubación en promedio es 5 días antes del inicio de síntomas, en promedio, de 5 a 7. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, he tenido contacto con un paciente positivo, desde hace 5 días ya estaría infectando. Pero en este momento estoy asintomático. Hoy día inicia mis síntomas y en ese inicio de síntomas la carga viral que tenía hace 5 días está en el pico máximo. Por eso es que te da síntomas. En ese momento tú contabilizas, como decía, dependiendo de cada paciente. Hay pacientes asintomáticos que solamente van a tener un leve malestar general y desaparece. Estos, la evidencia señala que la carga viral no es en grandes concentraciones, por tanto, el promedio de infección es 72 horas. ¿Sí? Los pacientes que sí tienen síntomas, no aquellos que tienen dolor de garganta, garraspera, diarrea, fiebre, estos van a tener un curso leve a moderado, entonces estos van a infectar en promedio, y eso es importante que ustedes lo recuerdan. Cuando hablo de promedio, hay más y hay menos, pero el promedio estipulado por evidencia es 10 días. Entonces este paciente se tiene que aislar 10 días porque está en fase viral. Pero cuando somos específicos, y lo que dice la evidencia es que en realidad el virus cae a partir del día 5, ¿no? a una proporción importante de hasta el 70%. Y solo ese 30% va cayendo en los 3 días subsiguientes, los 5 días subsiguientes. Pero por un tema de seguridad
es que se plantea un promedio de 10 días después del inicio de síntomas. Si tú hablas del contacto, ya no es 10 días, ya serían 15 días, ¿correcto? Por eso es importante saber, ¿desde el contacto o desde el inicio de síntomas? Eso es lo que las personas tienen que precisar para que el personal de salud se entienda. ¿Cómo contener esta infección? En realidad la contención de la infección no es aumentar camas UCI, ni tampoco es entregar muchos, ventiladores, máscaras de alto flujo, más camas hospitalarias, no. Nunca vamos a controlar así. Por eso es que no controlamos así. El control de esta pandemia tiene que ser con un diagnóstico oportuno y cuarentena. Nada más. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Si yo tengo, por ejemplo, mi hermano que vive conmigo y él salió positivo, yo ya soy contacto, soy persona altamente, ¿no?, con posibilidades de ser COVID positivo en 5 días. Por eso es que la gente cuando dice, le tomaron prueba molecular a mi papá, salió positivo, ¿y tú cómo estás? Normal, sin síntomas. Es porque estás haciendo la fase de incubación. Pasa 5 días, este se enferma. Por eso ustedes se van a dar cuenta que primero enferma una persona de la casa, pasa 5 días, otro, pasa 5 días, otro. O sea, en esa escala va incrementándose. Ese es el ritmo. Por eso, cuando una persona en la familia infecta, toda la familia tiene que entrar en cuarentena y utilizar máscara por lo menos quirúrgica y separarse. ¿Cuál es la finalidad de que no contagie y no contagie? Segundo, no debe ir a trabajar, pues. Porque si yo soy contacto de un paciente positivo y vengo a trabajar, estoy infectándolos a ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es la persona que viene, digamos, crítico, ¿no?, con máscara de reservorio, con alto flujo de oxígeno, aquel que realmente infecta en grandes proporciones, ¿no? La evidencia dice que no. Al contrario, muchos dicen que ya no infecta ese paciente. Por eso acá se confunde ese detalle. Lo otro es importante, yo por lo menos veo, y yo soy nuevo acá en Chancay, ¿no? Yo lo que veo es que en realidad un 50% podemos caer solamente así, con información, porque los pacientes vienen, digamos, tomando o automedicándose. Yo veo eso. Cuando yo pregunto, viene por ejemplo el día 10 ya hace el proceso inflamatorio. Cuando tú tienes pacientes del proceso inflamatorio por proceso crítico en adelante, en realidad el manejo ya es individualizado. Pero en el previo, cuando tú preguntas a la población qué has tomado, todos te van a decir corticoides, dexametasona y metamizol. Todos te van a decir cetrazona, 2 gramos endovenoso. Esos pacientes que toman corticoides los primeros 7 días, esos pacientes normalmente fallecen. Normalmente fallecen. Y no hay nada que hacer, porque cuando llegan a la fase inflamatoria, llegan con 80% de lesión. ¿Por qué? Porque el corticoide lo que hace es que nuestros linfocitos, que es nuestra defensa, no deja bloquear al virus, no lo bloquea. Entonces lo que tú das, en vez de dar remedio, le estás dando, claro, le estás dejando libre al virus. Por eso es que no se utiliza. Normalmente en la fase viral, pregunto yo, y ustedes conocen, un resfrío común en una fase viral, ¿qué entregamos? Nada. Reposo, hidratante y sintomático. Ese es el tratamiento. Ese es el tratamiento. Aunque ustedes no lo crean, con eso mucha gente no llega complicado a la fase inflamatoria. Y lo otro que podríamos comentar es, aunque resulte, o de repente mi comentario suele ser duro, pero es importante informarlo. Está publicado que este virus en 2 años va a infectar al 82% de la población mundial. ¿Y qué significa eso? Es inevitable que te infectes. Tú, yo, todos nosotros. Es inevitable. El tema no es la infección, el tema es la complicación. La gente tiene que evitar complicarse. ¿Cómo evitamos? Monitoreando la primera semana, para que cuando este paciente requiera una asistencia hospitalaria, acuda al hospital. Porque el otro error que yo veo, ¿no?, y eso también es el gran problema, es que ustedes creen
que así tengan medios económicos, ustedes creen que pueden suplir a una asistencia hospitalaria y ahí se equivocan. Porque el tema logístico de un hospital nunca lo vas a suplir en tu casa, jamás, así seas médico. Porque la función que hace, por ejemplo, la enfermera, continuo, la monitorización, sube, baja el oxígeno, ¿no? El médico que te va pidiendo continuamente exámenes de sangre, eso nunca lo vas a suplir en tu casa, nunca. ¿Quién te ausculta? ¿Quién te monitoriza cuándo haces fiebre, cuándo no? El personal de técnico, toda la asistencia logística en un hospital, ese es el que en realidad salva al paciente. Por eso es importante que ustedes tienen que conocer, y a toda la población va dirigido a eso, ¿no? Cada uno tiene su espacio. Este espacio que que se está lanzando es el más importante para poder nosotros contener y monitorizar al paciente para que cuando requiera una asistencia hospitalaria, éste tenga capacidad de llegar, pero con lesión de repente 10, 15, 20%. Pero los pacientes, ¿cómo están llegando? Con bolsa. Tú preguntas, el retrospectivo, ¿qué es lo que ha pasado? Ha recibido una serie de tratamientos, porque se entiende que hay una desesperación. Pero yo les digo, como especialista, ¿no? Yo habré atendido, y no es por jactarse, siquiera 400, 500 pacientes, y nunca he entregado, por ejemplo, ivermectina, personalmente, nunca. Solamente reposo, hidratación y sintomáticos, nada más. Eso es suficiente porque el cuerpo hace su trabajo, déjalo hacer su trabajo, déjalo hacer. Pero cuando ya entra fase inflamatoria, ahí es donde actuamos nosotros, según requiera. Porque si en el previo tú te bombardeas, te vas a complicar. Y cuando estás complicado, pregunto yo, ¿qué tratamiento en el mundo es efectivo? Ninguno, solamente el corticoide. Pero este corticoide se utiliza recién a partir del día 10, antes no. Y eso sí es que requieres oxígeno, porque la evidencia dice, si tú utilizas corticoide, así sea después del día 10, pero tu cuerpo no requiere oxígeno, te complicas. Y está escrito, está publicado, ¿no? En el New England está publicado en el estudio Recovery, así bien claro lo dice. Y eso es el problema que hemos tenido en la primera hora. Paciente que hacía fiebre, corticoide, 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 porque la interpretación no es lo adecuado. Por eso es importante que ustedes, como población, ¿no? En el momento que hacen fiebre hay que identificar, ¿esa fiebre es viral o esa fiebre es inflamatoria? Son dos cosas diferentes. Si es una fiebre viral, hidratación, paracetamol, eso es todo. Pero si es una fase inflamatoria, monitoreo de sangre, oxígeno, frecuencia cardíaca y otras cosas que los médicos ya conocen. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que hay que informar adecuadamente para poder contener, si no es muy difícil. Acerca de la pregunta si los medicamentos sí van a ser alcanzados por la brigada, es afirmativo, que igualmente en el mismo método que se usó en la primera ola, gratuito, igualmente como lo dijo ya la doctora Marita, se le va a hacer las pruebas antígenas en su domicilio, igualmente el stock, la relación de medicamentos es de acuerdo a la posología que den los médicos, ¿no? Y son los adecuados, como lo ha mencionado el doctor Jorge Luis, perdón, es de acuerdo al petitorio que tenemos, de acuerdo al petitorio y al stock que ha sido solicitado por la brigada, ¿no? El uso, ya lo dijo el doctor, es de la ivermectina, va a ser de acuerdo a las indicaciones del médico, ¿no? Que salga en la brigada, ¿no? Después el stock va a ser lo mismo, ¿no? De la anterior
actividad que hicimos en la primera ola, ¿no? Salvo alguna modificatoria que tengan los profesionales que tendrá que adquirir de acuerdo al petitorio que ellos vayan encontrando en los pacientes que van visitando, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, doctor que participó en la respuesta. Si no, alcancémosle el micrófono, por favor. Bueno, yo ya me presenté. Creo, alcaldesa, la presencia del doctor infectólogo es de mucha importancia para nuestra ciudad. Quizás preguntarle, doctor, de acuerdo a los estudios y a la experiencia que se está viendo en Europa, esos países que primero pasaron la segunda ola y ahora nos está tocando a nosotros, usted ha dado unas recomendaciones de manera familiar que quizás que nosotros debemos tomar, no en casa. Pero como médico infectólogo, ¿cuáles serían las recomendaciones que tendríamos que tener como ciudad? En este caso tenemos a la alcaldesa, nos hubiera gustado que el director del hospital también esté aquí, ¿no? Entonces, dentro de esas políticas de salud y que vayan a conllevar a hacerle lucha a este virus, ¿cuáles serían quizás los pasos que quizás usted lo ha estudiado o ha visto algunas experiencias y que nuestra alcaldesa y sus regidores que están aquí podamos considerar? Gracias. A ver, yo creo que hay varios pilares en el tema del manejo del COVID, ¿no? Primero, como decíamos, es fundamental tener medios diagnósticos, uno. Segundo es tener personal calificado, ¿no? Y para eso nos estamos comprometiendo todos justamente en actualizar la información en base a evidencia, ¿no? Tercero es el tema de oxígeno, fundamental, lo que yo lo he comentado acá nuestra señora alcaldesa, ¿no? Y cuarto es lo primordial que implica justamente el tema poblacional. Cuando nosotros queremos saber del coronavirus, se tiene que entender que esto se transmite principalmente por vía respiratoria a través de aerosoles. Ese es el primer mecanismo y fundamental. Por tanto, tenemos que nosotros tener el cumplimiento de los aislamientos que se señala, ¿no?, a través del Estado. Pero como nosotros vemos, en realidad eso no se cumple. Entonces ya es complejo el tema. Segundo, es que el tema de las instituciones tiene que tener justamente, ¿no?, su equipo de médico ocupacional para poder identificar oportunamente, ¿no?, los trabajadores que podrían estar o son contactos o son infectantes, para poder también aislarlos temporalmente, ¿no?, en un lugar adecuado o en el peor de los casos dentro de la familia, ¿no? El otro tema es el lavado de manos, ¿no? El otro porcentaje importante para poder transmitir el coronavirus es el lavado de manos. Y toda vez de que estas son partículas que cuando ingieres a través de un alimento o lo que fuera, o tocar una mucosa, definitivamente vamos a activar esta partícula viral. No se olviden que el virus solamente es una partícula inerte que necesita una mucosa para poder activarse, ¿no? Y lo otro que ahora es fundamental, ¿no?, y eso sí hay que resaltar porque también veo acá compañeros de enfermería, es el tema de la vacunación. Para poder controlar este virus, necesariamente, por lo menos deberíamos llegar a un 90% de vacunación. Y eso será seguramente paralelo a estas decisiones que se está tomando, pero la vacunación es fundamental para poder contener este coronavirus. No se olviden que ya en el Perú está circulando las nuevas variantes, la británica, las de Sudáfrica, la de Manaos,
y quizás se señala que en el Perú podamos tener una variante específica. ¿Y esto qué está generando? Que el virus sea hasta un 80% más infectante que otras. Por eso es que la cantidad de personas que se están infectando y por tanto en 7 días enfermando es importante y en poco tiempo, y nuestros servicios de salud no tienen esa capacidad de poder atender a todos, no con la calidad que se merecen. Por eso es importante en este previo que tenemos que nosotros ir conteniendo el proceso infeccioso. ¿Qué debe ser la población? Identificar su inicio de síntomas. ¿Para qué? Para valorar de que este pueda ser un tema de coronavirus, porque también ahí existen los errores de diagnóstico, y eso también tenemos que nosotros señalar, porque no se puede catalogar en un tema de pandemia una faringitis en un escenario de pandemia. Todo proceso faringio tiene que ser coronavirus hasta demostrar lo contrario. Pero estos se diagnostican, vuelvo a insistir, con pruebas moleculares o con pruebas de antígeno. Si en la fase viral tú te sometes a pruebas de prueba rápida, te va a salir negativo y por tanto va a salir al ambiente comunitario un paciente altamente infectante, que tú le has diagnosticado, ¿no?, negativo, pero con prueba rápida, y eso no es así. Tenemos que buscarle el lugar en el cual se utiliza cada prueba y para qué están hechos. Esa es la idea. Si no, no vamos a poder contener, ¿no? Y finalmente, señalarles siempre de que el personal de salud está a disposición de ustedes, de toda la población. Siempre el profesional de la salud está a disposición. No tengan miedo en venir, porque ya les dije al inicio, nunca vas a suplir la asistencia en casa que una asistencia hospitalaria. No es factible, por el tema logístico me refiero, ¿no? Y el monitoreo que se tiene que hacer. Así que es mejor atender a un paciente en primera fase que en fase final o en fase inflamatoria. ¿Qué le ofrecemos en un paciente que tiene 80-90% de compromiso pulmonar? ¿Qué le ofrecemos si no hay tratamiento? Entonces ustedes tienen que entender esa labor, no tediosa, pero sí les digo, ¿no?, nosotros ya en el hospital vamos sacando más o menos 12 pacientes tributarios con ventilador mecánico que no han entrado, pero han salido. Y ese es el trabajo de todo el equipo profesional, médico y no médico, que está pendiente. Y eso lo puede corroborar la gente. Entonces, para eso también, ¿no?, todo el equipo vamos actualizando información, todos en conjunto, para poderlos atender. Y van a seguir viniendo así y vamos a seguir sacando pacientes que están tributarios para ventilador, que no lo van a encontrar, pero los vamos a sacar. Definitivamente eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Quizás algunos no van a llegar a ese punto, pero vamos a seguir sacando, y ese es el compromiso de todo el personal de salud hacia la población. Una consulta más, alcaldesa, doctor Jorge Chumbes. ¿Cómo se le puede catalogar a aquellas personas que han convivido con personas asintomáticas, ¿no?, que ya cuando fue el segundo plantadita se les identificó y no supo tuvo el virus, salió que fue asintomática, que ha tenido contacto con paciente COVID y hasta el día de hoy, 15 días, un mes, se continúa haciendo la prueba tanto antígeno como molecular y no sale positivo, ¿no?, o ya lo tuvo? ¿Cómo es? No sé si usted se ha podido encontrar con esos casos. Y alcaldesa o a los encargados de esta situación de apoyo a las personas que van a monitorear a través de esta atención primaria, hay estadísticas de que hoy en día son las amas de casa quienes son más contagiadas, ¿no? Ellas se supo eso, nos imaginamos que por el tema de estar asistiendo al mercado han sido las más afectadas en este segundo monitoreo. Se continuará quizás en el apoyo de canastas también, porque hay a veces solamente trabaja uno por persona, cuidar al paciente, o quizá ya con esta primera asistencia primaria que tuvieron en el primer año se ha visto ahí implementar el centro de aislamiento temporal aquí en Chancay, ¿no? Porque lo mismo parte del doctor que dice
que se necesita monitoreo las 24 horas, mañana, tarde y noche, que los estén con el tema del pulsiómetro, ¿no? Y eso se da en estos centros de aislamiento temporales, ¿no? Quizá ya Chancay continúa dando cátedra de la buena gestión que realizan, van a contar con el planta de oxígeno, y por qué no continuarse implementando, ¿no? Se habla, sinceramente, nosotros como medio de comunicación, se habla hasta de una tercera ola. Eso es lo que nos dicen, que vamos a continuar con esta situación. Entonces, quizá, ¿no?, por ese lado, informarnos cómo van las gestiones por ese sentido. A ver, hay un artículo del JAMA de enero de este año, hace una revisión justamente a su pregunta en relación, digamos, a la inmunidad que genera un paciente que ha sido asintomático. Al menos lo que está escrito señala de que un paciente leve o asintomático, las concentraciones de defensa o de anticuerpo, para que me entienda la población, las concentraciones, o sea, el número de defensa que genera su cuerpo es bajo. Y esto no tiene capacidad para poder ser detectado con unas pruebas de anticuerpo, ¿no?, que tienen un margen, un tope, digamos una línea basal, supongamos, ¿no? Supongamos le ponemos 100, pero la producción de estas defensas no alcanza 100, puede llegar a 50, 60 en pacientes asintomáticos. Entonces, cuando tú le dosas la prueba de anticuerpo o la prueba rápida, solamente te detecta de 100 para arriba, siendo positivo. Entonces, ¿cómo detectas estos pacientes clínicamente? ¿No? Normalmente estos pacientes tienen un problema de pérdida del gusto y del olfato, y que eso es el único síntoma que ha presentado, más otra cosa no. Eso es como nosotros vamos detectando. Y el otro es el aspecto epidemiológico. Dentro de la casa, ¿quién ha estado positivo? Y eso también es un nexo para que tú puedas corroborar de que esa pérdida de olfato, del gusto, ha estado relacionado con COVID-19. Y esto se da principalmente, ¿no?, entre los 25 y 45 años. Por eso estos jóvenes, en su mayoría, no tienen mayor repercusión. Entonces, básicamente esa es una explicación de por qué en las pruebas rápidas salen negativos. ¿Y por qué las pruebas moleculares también salen negativos y las antígenos? Por lo que dije al inicio, estas solamente sirven para detectar virus. Y como este paciente ya pasó a la fase viral, no vas a encontrar virus, por eso es que te sale negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero este paciente, cuando sigue en contacto continuo, habiendo sido asintomático, va a volver a lesionarse. Entonces esa concentración que llegó solo a 70 va a sobrepasar los 100 y va a pasar un mes, 2 meses, el tiempo que sea necesario, recién lo va a detectar tu prueba de anticuerpo. Eso es como funciona, ¿sí? ¿Cuál era su pregunta, por favor? Si se van a ampliar con el tema del centro de aislamiento temporal, alcaldesa. Y las canastas, ¿no? El centro de aislamiento temporal siempre estuvo a cargo del hospital de Chancay. Nosotros, en articulación con ellos, y en cumplimiento al convenio marco, hicimos un específico para poder nos apoyar con los alimentos de los pacientes internados en el centro de aislamiento, ¿no? De la canasta de los positivos es muy posible evaluar socialmente las personas que realmente lo necesiten, ¿no? Porque igualmente sabemos que en la crisis de salud hay una crisis económica, siempre. Entonces eso también estaría por evaluar y aprobar en consejo. Yo ahorita no puedo dar la respuesta afirmativa ni negativa porque hay que proponerlo al consejo también, ¿no? Muy bien, gracias por su participación. A la rueda de prensa correspondiente. Y nosotros vamos a acotar de todas maneras
que contamos con la presencia ya de la doctora Andrea Huerto, quien es la doctora perteneciente a la brigada que va a acompañar a la atención primaria frente al COVID-19, también con el doctor Freddy Montero y el cuerpo técnico que nos va a acompañar, como son las enfermeras Leslie Pérez, Janina Andagua, Mónica Gallo y Kelly Trujillo. Todas las recomendaciones que les acaba de otorgar el médico infectólogo y el personal médico. Sí, en estos momentos nos comunica que hay una intervención más. Bien, amigos, de este modo estamos culminando con la conferencia de prensa donde se ha dado a conocer que se está reiniciando esta atención primaria frente al COVID-19. Adelante en estudios. Bueno,